Determine si la siguiente serie es convergente o divergente utilizando la prueba de la serie P. También queremos calcular S sub 3, la suma parcial de los primeros tres términos. La prueba de la serie P nos dice que si tenemos una serie infinita en esta forma aquí, donde tenemos la suma de n es igual a 1 al infinito, de 1 dividido por n elevado a la potencia de P, si P es mayor que 1, entonces la serie converge. Si P es menor o igual a 1, entonces la serie diverge. Observe que cuando P es igual a 1, tendríamos la serie armónica que sabemos diverge. Este es un atajo para aplicar la prueba integral cada vez que tenemos una serie infinita en esta forma. Esta prueba también es muy útil cuando se aplica la prueba de comparación. Volviendo a nuestro ejemplo, para hacer la serie infinita aquí, para que se ajuste a la forma de la prueba de la serie P, nos gustaría que el numerador sea 1, así que seguiremos adelante y factorizaremos los dos. Y escribe esto como 2 veces la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n al cuadrado. Note en esta forma, podemos reconocer que P es igual a 2, que es mayor que 1. Y por lo tanto la serie converge. Entonces, si esta serie infinita converge, 2 veces esta serie convergente también converge. Por lo tanto, la serie original, la suma de n es igual a 1 al infinito de 2 dividido por n al cuadrado, converge por la prueba de la serie P con P es igual a 2. Que es mayor que 1. Ahora como para encontrar la suma parcial, S sub 3. Entonces S sub 3 sería igual a la suma de n es igual a 1 a 3 de 2 dividido por n al cuadrado. Cuando n es 1, tendríamos 2 divididos por 1 cuadrado. Cuando n es 2, tendríamos 2 divididos por 2 cuadrados. Finalmente, cuando n es 3, tendríamos 2 divididos por 3 cuadrados. Observe cómo esto sería 2, más 2 cuartos, o la mitad. Luego más 2 novenos. Avancemos y agreguemos estos obteniendo un denominador común. Escribamos 2 como 2 sobre 1. Observe que un denominador común es 18, así que multiplique la primera fracción por 18 sobre 18, la segunda fracción por 9 sobre 9, y la tercera fracción por 2 sobre 2. Observe cómo tenemos nuestro común denominador de 18. El numerador sería 36 más 9 más 4. Por lo tanto, la suma parcial sería 49/18. Espero que hayas encontrado esto útil.